Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Krita, un nuevo tema. Hoy vamos a ver cómo tener el lienzo amplio exclusivamente para tablets en Android. Como vemos, tenemos el lienzo bastante amplio en Krita. Lo que vamos a hacer es unas modificaciones para que quede de esta manera y puedas ver y tener un lienzo amplio, que es lo que necesitamos para dibujar en Krita, ¿no? Y no tener tantos paneles y ventanas, que es lo que nos estorba mucho al tener una tablet y no tenés tanto espacio para dibujar, ¿no? De esta manera vamos a poder realizarlo. Vamos a ver el primer botón, que es de abrir un documento, ¿sí? Como ven, siempre es el abrir documento nada más. El segundo botón es para abrir ya sea un archivo de Krita o cualquier imagen. El segundo archivo es para guardar el formato que ustedes quieran, que nos da Krita acá, bastantes formatos para guardar. El cuarto botón es para borrar todo completo el lienzo, ¿sí? Tocamos el botón y borramos por completo el lienzo. No hace falta pasar goma, solamente borramos completo. El quinto botón es para ampliar el lienzo, ¿sí? Para dejarlo de la manera que yo lo uso, que es donde se le van todas las barras de la herramienta y queda por completo, ¿sí? De esta manera. Estamos hablando en tablets, acuérdense. Tablets para Android. Se le van las herramientas de acá arriba y también se le van las herramientas de acá abajo, que son las de navegación de la tablet, ¿sí? El próximo botón es de degradación, la degradación de color. El próximo botón es para la textura del lienzo, para ponerle una textura, cualquiera de estas que están acá. El próximo botón es mostrar opciones de herramienta, que según la herramienta que tenemos seleccionada nos va a mostrar las opciones de ella misma. Por ejemplo, vamos a varita mágica y nos va a mostrar estas opciones, ¿sí? Y así con cualquiera de estas. El próximo botón es el tamaño del pincel, tamaño, opacidad y flujo, ¿sí? Si van a este botoncito de izquierda, baja estas opciones: opacidad, flujo, rotación y escala de patrón. Si ustedes quieren aumentar o bajar el tamaño del pincel o poner alguna de estas opciones arriba, tocan simplemente el signo de más, ¿sí? Yo lo tengo en tamaño. Acá tienen para subir y bajar el tamaño del pincel, que también yo lo tengo con el dedo hacia arriba y dedo hacia abajo. Tengo configurada esa opción también. Ajuste de HSB, que es lo que yo utilizo. Ustedes pueden poner cualquier otro ajuste, pero yo utilizo este, que es para hacer de pasar de grises a color. Mostrar paneles, que son los paneles que yo tengo para mostrar. En este caso yo tengo las opciones de capa, son las que tengo ahí. Entonces yo muestro los paneles y los cubro cuando yo quiero. Esta es la opción que no estaba en el otro video que hice. Pude ponerlo, así que ahora tenemos las capas para esconderlas y para abrirlas cuando nosotros querramos. También tenemos los valores predefinidos y el selector del color, ¿sí? En esa misma capita, misma ventana, ¿no? El panel sería que se puede mostrar y cerrar. Después tenemos todas las herramientas que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Y a su vez también tenemos este wire emergente, que es la rueda, que es donde tengo el color y los pinceles que yo más utilizo, ¿sí? También tenemos el color secundario y el color primario. También acá tenemos otras opciones, ¿sí? Tenemos en estas dos flechitas que están acá abajo, tenemos la opción del lienzo, que es para achicar y agrandar el lienzo de esta manera. Y también tenemos para ajustar el lienzo directamente cuando tenemos que ajustarlo, ¿sí? Y acá arriba tenemos también la opción de girar el lienzo, ¿sí? Si nosotros los pegamos ahí justo en el redondito, se queda derecho, justo en ese círculo. Y acá lo podemos agrandar. Acá tenemos también la opción del lienzo amplio, lienzo chico, ¿sí? Lienzo chico y lienzo amplio.
Y acá tenemos la opción de reflejo, ¿sí? La opción de espejo sería para ver cómo está quedando del otro lado, ¿sí? De esa manera. También tenemos las opciones de pincel, ¿sí? Si yo toco cualquier pincel o lápiz que está de este lado, podemos ir a la herramienta del costado y nos va a aparecer las opciones de ese pincel, ¿sí? Como el tamaño, la opacidad, el ángulo, y podemos agregarle otros, como están acá, que podemos agregarle todos directamente. Podemos agregarle el flujo, el espacio automático, el espaciado, la fuerza de claridad. ¿Cómo lo pasamos? Vamos tocando de a uno y pasándolo con la flechita, ¿sí? Vamos pasando así todos, cada uno de ellos, y le damos a aceptar y nos va a crear de esta manera las opciones de cada pincel por separado, ¿no? Obviamente, porque si no, acá arriba tienen las opciones, pero están las opciones en general, ¿sí? De esa manera nos va a quedar el lienzo bastante amplio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo configurar esto, ¿sí? A su vez acá están las herramientas estas, ¿sí? Que son las que, generalmente yo utilizo estas, pero si ustedes quieren agregar otras, las pueden agregar. Yo utilizo estas, y más de estas por ahí, una o dos más se puede utilizar, pero no va a quedar a la hora de tener el lienzo de forma horizontal y de forma vertical. No van a quedar todas las opciones vistas, ¿sí? De esta forma quedan las opciones todas vistas. Y acá tenemos la opción de los puntos de fuga, ¿sí? Se pueden hacer bastantes puntos de fuga. La opción también del lazo libre. La opción también de lazo con puntos. Y muchas otras opciones como las de formas. Bastantes herramientas que pueden utilizar, ¿sí? También tenemos la de varita mágica. Y también tenemos el corchete que este corchete es para poner las referencias, ¿sí? Ustedes pueden poner referencias, tocan el corchete y se van a mostrar opciones de herramienta. Y de ahí nos va a aparecer un signo más donde podemos agregar las imágenes para tener de referencia, ¿sí? Tenemos el de selector de color de capa de pintura, perdón. Es una capa de pintura que le podemos hacer. Y a su vez también tenemos para escribir, ¿sí? Para ponerle texto de esta forma. Y el último botón que es de seleccionar. Cualquier herramienta se deselecciona con eso. Vamos a ver cómo configurar esto, ¿sí? Vamos a volver entonces al lienzo chico para poder configurarlo, ¿sí? Vamos a ir a preferencias, ¿sí? Perdón, ustedes lo van a tener de esta forma, ¿sí? Escrita seguramente, o de la forma que ustedes ya lo tengan hecho, pero lo van a tener de la forma por default, ¿sí? Que es esta forma que les voy a mostrar ahora. Van a tener una forma así, media parecida, y les va a quedar, fíjense que ocupa mucho espacio, ¿sí? Y le va a quedar de esta forma, ¿sí? Donde se pueden esconder las capas o mostrar como ustedes quieran. Vamos a ir a preferencia, configuración de escrita, y ahí vamos a ir a general y vamos a ver en cursor, ventana y herramienta, ¿sí? Que son las que vamos a usar. Las demás no se usan. Ustedes pueden pausar el video y completar, marcar las opciones que yo tengo, así queda igual. La única opción que pueden cambiar es acá en esta parte, que es según la letra que ustedes quieren tener, el tamaño de letra que quieren tener en la tableta. Yo en 12 lo tengo bien, ustedes se van fijando si es 13, 12, 14, más o menos por ahí va bien. Van configurando todo como está ahí, todo tal cual tiene que ser como está ahí, ¿eh? Bueno, como ven, manejo está todo igual, y en pegado y versos y recursos es directamente lo mismo, ¿sí? No hay que mover casi nada de eso, solamente cursor, ventana y herramienta. Pasamos a acceso rápido de teclado, ¿sí? Y de acá
Creo que no tocamos nada. ¿Sí? En preferencias de entrada de lienzo, vamos a ir a invocación de herramienta, no. Vamos a ir a mostrar el widget emergente, ¿sí? Para mostrar el widget de la ruedita con color, es poner un gesto, hacen doble clic y hacen el gesto, doble clic y ponen arrastrar con un dedo, y doble clic y ponen activar. De esa forma le va a aparecer. ¿Qué más? A ver, algo más. Invocación de herramientas, alternativa. Creo que nada más. Me parece que nada más. A ver, entrada de lienzo, ampliar lienzo, gestos táctiles. Bueno, el botón del lapicito. Si tienen el lápiz, por ejemplo, yo lo tengo, el de la tablet Samsung S8, le pongo botón, medio y conmutar borrador, y el botón hace que pase de la herramienta que estoy usando a borrador, ¿sí? Y toma el borrador de la misma herramienta, del mismo pincel. Vamos a pantalla. En pantalla ponen tal cual como está así. Preferencia decoraciones de lienzo, tal cual como está así, si ustedes los quieren tener con el mismo color que tengo yo, ¿no? Diversos, tal cual como está así, todo activado así. Gestión de color general va a estar así. En pantalla, ¿sí? Las que siguen, va a estar de esta manera. Ustedes solamente acuérdense, pausan el video y copian nada más. Acá tiene que estar en RGB, ¿sí? Y pasamos directamente al próximo, que sería rendimiento. Rendimiento no tocamos nada, queda todo así como está, no se toca nada. Preferencias de la tableta, yo lo tengo de esta manera. Si ustedes quieren tenerlo de otra, lo tienen de otra. Esa es para ver cómo puede ser sensible el lápiz de su tableta. Y preferencias de lienzo, de solo lienzo, tiene que estar de esta manera. Tiene que estar desactivada barra de herramientas, ¿sí? Paleta de emergente, yo lo tengo de esta forma, pero vuelvo a decir, según su tableta lo van a poner como ustedes quieran. En el número de pinceles yo le recomiendo que pongan 45, que es lo máximo. Y el tamaño de paleta y el tamaño de selector, ahí lo modifican como ustedes quieran. Lo demás lo ponen tal como está. Autor, no hay nada. Preferencia de color, acá tampoco, solamente hay que ver si quieren cambiar esta ruedita. Pueden cambiar esa o tienen otras opciones, como todas estas, ¿sí? Por ahí yo para veces pongo esta uso, pero generalmente yo me quedo con esa, porque es la que aparece también en la rueda de color del widget de emergente. Entonces dejo esta. Y las opciones de pincel, que es la de la tablet que tengo yo, ¿sí? Esa por ahí a ustedes no le aparece. Cuando quedan todo esto, le dan a aplicar y le dan le aparece el aplicar acá y le dan a aceptar, ¿sí? Yo la voy a aceptar y nos va a quedar de esta manera el lienzo. Obviamente después vamos a preferencia, vamos a configurar herramientas. Perdón, primero vamos a preferencias y barra de herramientas mostradas, y acá vamos a activar estas tres: archivo, editar y pincel y demás. La activamos a las tres. Después de activar esas tres, vamos a configuración de herramienta, configurar las barras de herramienta, y nos va a aparecer esas tres opciones acá, ¿sí? Mind, Edit y Brush. Vamos a Mind y ustedes van a copiar tal cual está, como tengo yo. Para pasarlo al archivo, acuérdense, tocan cualquiera de esta lista que está acá a la izquierda y la pasan con la flechita para la derecha y se pasa automáticamente. La quieren sacar, tocan y la pasan con el flecha de izquierda, ¿sí? Quieren cambiar para arriba, van para arriba con flecha o flecha para abajo. Yo la quiero sacar porque es lo que quiero tener. Esto tiene que estar en su Mind Toolbar, tiene que estar esto.
esas opciones. En la otra, en Edit Toolbar, tienen que estar estas opciones que son las herramientas que estamos viendo, que acá es de la que ustedes pueden agregar. Si ustedes quieren otra, la agregan. Yo les recomiendo que dejen así como tengo yo, porque si no hay varias herramientas que no se van a mostrar, ¿sí? Acá tienen que pausar el video, así lo van viendo y van poniendo todas las herramientas que tengo de esta manera yo, así queda igual. Pausan el video y después van a Brush It, que es las últimas opciones, y ponen estas opciones que tengo acá también. Estas sí o sí tienen que estar igual, porque si no la barra de arriba no le va a quedar con bastante espacio. Le dan a aplicar y le dan a aceptar, ¿sí? Y le va a quedar de esta manera, obviamente con el lienzo amplio. Por ahí esta barra le aparece por acá, ¿sí? Ustedes la pueden mover por donde quieran. Yo les recomiendo de esta forma, así queda amplia, ¿sí? Y de esta manera con el lienzo, obviamente como yo lo uso con lienzo amplio, ¿sí? Le va a quedar mucho más amplio Krita, ¿sí? Obviamente acuérdense de poner los paneles, ¿sí? Capas y valores predefinidos del pincel, ¿sí? Y lo mandan para el lado derecho, así como lo tengo yo. Y de esa manera pueden poner en mostrar paneles, ¿sí? O no mostrarlos, ¿sí? Así siguen dibujando. Obviamente esto se tiene que hacer en modo de lienzo completo, acá. Así le queda bastante amplio. Mostrar paneles. Y nos muestra las capas y nos saca las capas. De acá, acuérdense, con el dedo nos pone el widget emergente. Elegimos cualquier herramienta, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, Krita. Tocamos, vamos a otra herramienta, vamos a poner, no sé, un degradado ahí. Un poco de aerógrafo. Y bueno, de esta forma, más o menos, es la que nos queda Krita de un modo mucho más amplio, ¿no? Porque obviamente se achicó un montón y tratamos de tener todas las herramientas de una, ¿sí? No nos modifica casi nada y está bueno porque yo creo que Krita tendría que tener un modo de tablet, ¿sí? Y de este modo lo podemos tener aunque sea configurando varias herramientas, ¿no? Espero que les haya gustado, ¿sí? Espero que compartan este video, que se suscriban, que comenten qué les pareció. Si van a hacer un video parecido a esto o tomar mi idea para hacer su video, que me mencionen, ¿sí? Diciendo Dieruko dio esta idea y la verdad que pareció bastante buena para hacerlo. Así que bueno, les dejo un saludito. Espero que les sirva de ayuda para tener Krita en un modo más amplio para las tablets y poder trabajar mucho más cómodo sin tener tantas molestias. Así que bueno, les dejo un saludo. Espero que se suscriban y comenten y compartan el video. Chau.